Ok, buenas tardes a todos, un gusto verlos, espero que estén bien. Por ahí recuerden ahorita al iniciar la clase, encendemos la, la cámara para irlo viendo, ya que no los veo hace mucho tiempo de manera presencial, por lo menos verlos en ese cuadrito. Ok, ¿cómo vamos? Ya, por cierto, ya vieron que ya estaba habilitado el foro, ¿verdad? Para que puedan ir trabajando. En este fin de semana y probablemente el lunes voy a estar trabajando bastante fuerte en subir la información. La presentación del día de hoy también ya la voy a subir en un rato para que ustedes ya puedan ir avanzando en todo esto. Recuerden que hay bastante trabajo por avanzar. Entonces, para que ustedes puedan ir considerando todo esto, no los vaya a agarrar cuando menos acuerden, ya vamos a estar a mitad de periodo y ya vamos a estar contando al revés, muy bien, ya para finalizar. Así que para que no se vayan durmiendo con todo esto y puedan empezar a avanzar. También por ahí recuerden que mañana entregan la primera tarea, ¿no? Resumen. El resumen es mañana, ¿verdad? O sábado, no, mañana. Así que... 29. Me para el 29. Bueno. Pasado mañana. Bueno, sábado. Para que vayan avanzando. El capítulo es bastante corto y hoy vamos a verlo todo realmente, pero por lo menos el que me entregaran ese resumen el día sábado, los obligaba a ustedes a leer un poquito más. Y el día martes, que tengamos ya la siguiente oportunidad, vamos a empezar ya con el capítulo número 2. Isaac. Sí, Lick, una pregunta en cuanto al foro. Solo es de responder temáticamente las preguntas. Digamos, así como lo que yo estoy entendiendo de reflexión en cuanto al video. Sí. Y también el resumen, solo resumirlo así. ¿Va? Acuérdense que no es un resumen como tal, sino es como lo más importante y lo que ustedes logran captar de esta información. Porque aparte del video está la lectura, que está la explicación de cada uno de las figuras alrededor de Cristo. Sí, bueno, es que yo ya lo mandé, pero entonces me quería corroborar si era así. Sí, no hay ningún problema. Ok. Entonces, si quieren, ahorita ya pueden ir apagando sus cámaras para empezar a compartir. Y en este momento les voy a presentar Permítanme un segundo. Ok. Esta presentación que vamos a desarrollar el día de hoy, quiero sobre todo mucha participación de parte de ustedes. No quiero que se convierta un monólogo de mi parte, sino una participación realmente. Yo sé que de repente no han tenido la oportunidad como tal, esta oportunidad de explorar este tipo de temáticas. Sin embargo, quisiera que sí hagan el máximo esfuerzo por comentarme, porque ya la mayoría de ustedes por lo menos ya llevaron a normal 1, ¿cierto? Por ahí creo que hay algunos que llevaron conmigo normal. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, yo quisiera que nosotros nos enfoquemos mucho en la participación, ¿ok? Entonces, todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Completa. Sí, se ve. Perfecto. Sí. Ok. Entonces, quisiera empezar la clase del día de hoy con una frase que en la medida que nosotros vamos a ir desarrollando la clase psicodiagnóstico 1, va a ir tomando más
lógica para ustedes. Y es una frase de Aristóteles que dice que el objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Por ejemplo, ustedes ya tuvieron la oportunidad de la pintura que estaban viendo acerca del análisis del biólogo Humberto Maturana. Los que todavía no han tenido la oportunidad de verlo, está en el foro. Y él hace no solamente, es una, para irla adelantando, es una pintura de Cristo y tiene 4 personas alrededor. Pero lo importante de esto es el análisis que hace de esta pintura, porque a cada uno de los personajes les asigna una función como una oportunidad de poder ver y poder mostrar ese tipo de situaciones alrededor. Entonces, esta frase que ustedes pueden ver en este momento aplica exactamente a lo que nosotros vamos a empezar a ver a partir de esta clase. Porque muchas veces nosotros tratamos de quedarnos en lo más trivial, en lo más banal, en lo externo, en lo que todo el mundo puede ver. Pero como psicólogos tenemos la responsabilidad de ir un nivel más abajo. Tenemos que empezar a escudriñar esos elementos a nivel interno y no quedarnos solamente con lo que nuestro ojo desnudo, simple puede ver, sino que tenemos que ir por debajo de esto. Así que por ahí se contrasta mucho y que tengan esta oportunidad de analizar que tanto el arte como tal, las expresiones artísticas, se van a parecer mucho a los procesos que nosotros desarrollamos a nivel de exploración, que incluso hay algunos autores que me encantan, como el caso de Pedro Sánchez Escobedo, que vamos a ver hoy un poquito más adelante cuando definamos el psicodiagnóstico. Me encanta porque él tiene la oportunidad y habla del arte de la clínica, habla de que realmente nuestro trabajo es un arte, no es una fórmula, no es 1 más 1 igual a 2. Muchas veces la lógica para este tipo de cosas de repente que no aplica. ¿Okay? Entonces quiero que empecemos con esta cita para que ustedes empiecen a comprender y empiecen a abrir su mente no hacia lectura de un capítulo y ahí acaba. Quiero que abran su cabeza, abran su mente, sus expectativas, a que muchas veces nuestra forma de ver las cosas tiene distintos ángulos de poder observar. Entonces, un poco para que vayamos haciendo la introducción específicamente ya al proceso. En primer lugar, debemos de comprender de que, antes que nada, prefiero abrir el micrófono ahorita. Quiero que participe en este momento. ¿Cuál en su mente, en su cabeza, cuál es el trabajo principal del psicólogo en el área clínica? No pensemos en el área industrial, no pensemos en investigación, pensemos en el área clínica. ¿Cuál es el trabajo principal? Licenciado, Isaac. saber administrar las pruebas, las tesis, test y todas esas cosas. Perfecto, saber administrar los test. ¿Alguien más? Dar respuesta a los problemas de las personas que llegan en busca de ayuda. Dar respuesta. Muy bien. Zulay. Yo considero que indagar en la problemática y conocer el punto de partida del problema de las personas. Perfecto. Indagar, investigar las dificultades, dar respuesta, administrar test. ¿Alguien más? Contar con las habilidades. A ver, Wendy. Contar con las habilidades necesarias para poder Contar con las habilidades necesarias. Perfecto. ¿Por qué quise abrir el micrófono en este primer momento? Porque muchas veces, y no es culpa nuestra, sino que es culpa en general, en el sentido de la formación que hemos estado recibiendo, las opiniones externas, ¿sí? Todo el mundo como nos percibe. Yo doy la clase de consejería también. Y
les decía hoy en la tarde que les estaba dando la clase, que muchas veces, ¿cuántos de ustedes no se han encontrado con memes? Por ejemplo, el 20 de mayo fue el Día del Psicólogo en México. Yo tengo muchos amigos en México y me empezaron a mandar memes. Feliz día del, ¿cómo se siente con eso? Feliz día del que lee la mente, feliz día de no sé quién, y por ahí un montón de memes, Aquaman y otros autores y otras caricaturas enviándose como esos sonares, ¿verdad? Y decían, no, psicólogos felicitándose en su día. Y entonces me causaba bastante gracia porque la forma en la que nos perciben el público en general es como un ser un tanto extraño, en el sentido de que es un tanto complejo, es un tanto enigmático, como que no habla del todo, como que no logra transmitir todas las ideas muchas veces. Y si empezamos a aterrizar esto en un enfoque específicamente a nivel de una parte clínica, normalmente se ha comprendido, y tradicionalmente se ha comprendido que el psicólogo se le pide algo, ¿sí? Se le demanda algo y al solicitarle algo, una evaluación, un tratamiento, la persona, el psicólogo sigue los pasos a 1, 2, 3, utiliza los instrumentos apropiados, los aplica según las consignas que han aprendido. En el caso, por ejemplo, de las 2 clases que ya han llevado hasta este momento, en medición 1 y medición 2, han tenido la oportunidad de ver que hay estándares establecidos para estas pruebas, en los cuales no nos podemos salir de esa rúbrica, etcétera, etcétera. Entonces, tradicionalmente se nos ha percibido de esta manera, ¿no? En el cual nosotros tenemos, se nos solicita algo y casi como que fuéramos, como que estuviéramos supliendo un producto, ¿no? Como se nos pide un psicodiagnóstico, o se nos pide una evaluación de inteligencia, o se nos pide un tratamiento a nivel de cómo resolver ciertas situaciones, cómo solventar dificultades a nivel de duelo y ese tipo de cosas. Raquel. Sí, licenciado, con relación con lo que usted mencionaba de que se nos miran como seres misteriosos, creo que también se puede relacionar de que en nuestros países no es muy común la tarea del psicólogo clínico. Entonces eso puede levantar esas expectativas que tienen del psicólogo porque no lo miran como algo normalizado, que es normal ir a terapia, es normal pedir este tipo de servicio, ¿verdad? Entonces creo que tal vez por eso puede suceder esta errónea perspectiva de nosotros. Sí, totalmente. Incluso yo les digo bueno, es que la verdad es que como he dado clases en todos los niveles, desde año 1, año 2, hasta los últimos que se están yendo, les explico muchas veces de que para hablarles cosas así muy aplicadas a la realidad, cuando el cliente o el paciente llega a su consultorio, ya antes fue donde la amiga y donde el amigo ya se sentaron con unos tragos a tratar de resolver su problemática, donde el peluquero, la peluquera, ya fueron a que le leyeran la mano, a que le leyeran la carta, fue donde el chamán, fue donde el brujo, y vean, no, o sea, sé que muchos de ustedes están riendo ahorita, pero no les estoy mintiendo. Ya he recibido pacientes de esa manera. Entonces, quiero que entiendan que muchas veces, así como dice Raquel, muchas veces la situación a nivel de nuestro país, a nivel cultural, no somos bien recibidos, en el sentido de que no se considera como tal que el psicólogo pueda tener un impacto en las múltiples dificultades que puede tener un individuo, cuando realmente el psicólogo puede ayudarle a cambiar por completo su vida. Entonces, empecemos a ver, quiero que nos ubiquemos. Esta introducción sirve para eso, para que nos podamos contextualizar. ¿Ok? En un segundo punto es el rol del profesional y el cliente. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, bueno, todos hemos ido al médico en algún momento,
¿Alguien podría brevemente describirme cómo fue su cita en el médico? Suele ser de que uno viene ya a consulta, el médico le pregunta cuáles son las dolencias o por qué razón uno va. Uno empieza a decirle, siento esto, siento aquello, pero también le suele decir, pero tomé este y ese remedio porque me dijeron que era bueno. Sí. Y entonces en base a eso le empieza a revisarnos, a hacernos pruebas, nos manda a hacer exámenes y cuando ya tiene el resultado, pues nos da, como dice, la medicación o el tratamiento que necesitamos. Totalmente, pero bueno, creo que como lo acaba de decir Zulay, es sumamente acertado, porque si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de nosotros llegamos al consultorio. Imagínense cuando van ustedes a una consulta en cualquier hospital realmente, no solo en el hospital público, hasta en los privados, los doctores tienden a ser sumamente impersonales, ni siquiera lo ven a la cara, no hay comunicación, lo único que le preguntan es dígame qué ha sentido, bla, 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 y después de 5 minutos de haber explorado y de haber sacado sus propias conclusiones, a veces erróneas, vienen y le dan un medicamento y cheque, con esto váyase y nos vemos en 6 meses otra vez. Licenciado, Dígame. el médico está preocupado por llenar la ficha y escribir qué es lo que usted le está diciendo. Y ahora mucho más que con lo de la pandemia han puesto un como vidrio. Sí, Ahora es peor. totalmente. Isaac. Sí, licenciado, digamos, el texto habla sobre eso, sobre lo impersonal, que antes se estaba diciendo de que el psicólogo tenía que acercarse más al paciente, pero entonces se encuentran las cargas emocionales y uno puede dar un mal diagnóstico. Entonces, por eso es que se puso en tela de juicio ser un poco menos empático para no tener esa carga nosotros de psicólogos en cuanto a las afecciones del paciente. Totalmente. Y si nosotros pensamos en este modelo, que ya lo vamos a ver, el modelo médico clínico, es un modelo en el cual el individuo, o sea, el cliente o el paciente, tiene un rol totalmente dependiente. O sea, él tiene un rol pasivo. Llega al consultorio, comenta un poco los síntomas que está teniendo, recibe el medicamento y se acabó. Entonces, muchas veces estas situaciones nos han llevado a nosotros a creer que las condiciones a nivel de psicología también deberían de ser así, cuando realmente se van a ir dando cuenta desde esta clase conmigo y si tienen la oportunidad y me vuelven a dar psicodiagnóstico 2 más adelante, de que el rol como tal del paciente debe de ser un rol activo, debe de ser un rol en el cual el individuo tiene suficientes recursos para hacerle frente a las dificultades. Solo que lo que necesita es que alguien le ayude a descubrirlos, a desenmarañar esta oportunidad. ¿Ok? Eso, recuerden, lo que estamos haciendo aquí es contextualizar. Y luego, los que han llevado medición conmigo, la 2, la 3, siempre les he dicho de que nuestra idea de hacer el informe, pensamos en general que ahí termina la tarea. En solo redactamos el informe, entregamos los resultados y listo. Ahí se acaba. Y esa concepción errónea nos lleva a nosotros también a que pensemos que eso es lo que hacemos en psicodiagnóstico, que solo venimos, levantamos una entrevista, aplicamos prueba, entregamos resultados y listo, se acabó. Y no es así. Nosotros debemos de empezar a salirnos de esta óptica. Realmente deben de comprender de que para que nosotros logremos un psicodiagnóstico apropiado, debemos de salirnos de esta idea que, como le digo, es percibida por la mayoría de personas y que nos lleva a que tengamos como esa mala fama. Ustedes a lo mejor no se han dado cuenta porque todavía no han tenido la oportunidad de trabajar
a nivel en trabajos que requieran que requieran participación multidisciplinaria. Pero muchas personas tienen esa concepción del psicólogo, de los que siempre solo entregamos informes, solo andamos con nuestras pruebas. Incluso por ahí, yo no sé si recuerdan el meme de la de White Chicks, la de, ¿cómo es en español la traducción? La película esta de las rubias. ¿Dónde están las rubias? Que le da el perrito, detenga el perrito. Entonces, cuando le dice, cuando se meten con los psicólogos y le dice, deténme mi DSM, y le dice, es que vos tenés una regresión en tal etapa, y no sé qué. Porque eso es lo que la gente nos ve, así es como nos percibe muchas veces, en la que solamente hacemos la medición y no llegamos a ese punto culminante de realmente resolver el problema por el que vino la persona. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se entiende? Sí, Lick, se va entendiendo. Dígame. No, sí, lo entiendo. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál ha sido el recorrido que hemos dado? Si ustedes recuerdan un poquito de la historia de la psicología, en psicología general, recuerdan de que existía un gran debate de que si la psicología como tal era una ciencia pura y era una ciencia que había nacido de manera independiente. Algunos otros teóricos hablaban por otra parte que la psicología nace de una corriente filosófica. Bueno, cualquiera de las posturas que tengamos, ¿verdad? Sobre el nacimiento de la psicología, debemos de comprender que sí hay un recorrido que ha sido sumamente claro, que ha sido sumamente marcado a través de los años. Y este nace a partir del modelo médico clínico, les había comentado, y el segundo, que es, no es un modelo reconocido como tal, sino que la característica principal es que genera o brinda ese auténtico acercamiento. Entonces vamos a repasar las primeras dos. Perdón, la primera, que es el modelo médico clínico. Si ustedes recuerdan y se ponen a pensar sobre básicamente todos los teóricos que nosotros revisamos en los primeros años de nuestra carrera en teorías de la personalidad, el caso de Freud, el caso de Jung, el caso de Adler, el caso de Pavlov, de Skinner, todos traían un corte médico. Todos eran o psiquiatras o médicos generales o neurólogos o compartían o fisiólogos. O sea, ese modelo venía inherente a nosotros, ya venía como de fábrica, ¿no? En el caso del desarrollo como psicólogos. Entonces, muchas veces nosotros, por la falta de identidad que hemos tenido, y esto quisiera referirme principalmente a la falta de identidad en nuestro país específicamente. A veces carecemos de esta apropiación de nuestras funciones. A veces, si ustedes ven, por ejemplo, los colegios, como el colegio médico, como el colegio de nutricionistas, no estoy hablando mal del colegio de psicólogos, no me vayan a malentender, pero les quiero decir de los celosos que tienden a ser en temáticas como, qué sé yo, una dieta, como por ejemplo ahorita con todo esto de las evaluaciones en las licencias de conducir, ese tipo de cosas, ¿no? Y los celosos que tienden a ser las personas, este tipo de situaciones hacen que nosotros realmente sean tan difíciles de generar nuestra propia identidad. O sea, al no tener esa identidad a nivel en los inicios de nuestra carrera, tuvimos que venir y tomar robado, pleca prestado, pleca modificado el modelo médico clínico. Porque realmente el modelo médico, como nosotros acabamos de verlo, es una exploración a nivel físico, ¿sí? Una exploración que no va más allá de lo que el paciente le dice, los síntomas y los signos, que ya lo vamos a ver también más adelante.
Pero, ¿cuáles son las características del modelo médico clínico? Pero no pensemos en un médico, salgamos de ahí. Pensemos ya ahora en un psicólogo. En primer lugar, como lo vimos anteriormente, tiende a ser sumamente distante, ¿sí? Tiende a ser, por ejemplo, las personas que tienen este tipo de forma de ver las situaciones, generalmente tienden a ser profesionales sumamente distantes, en los cuales el lograr la empatía puede ser una situación bastante compleja, puede ser una situación difícil. Entonces, al ser distante, obviamente va a carecer de la proximidad que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes vuelvan a pensar otra vez en un hospital público? ¿Cuántos de ustedes no han tenido una experiencia grata con una enfermera o con un médico o con cualquier persona que está en esa área que usted dice, puchica, ¿para qué están trabajando aquí? ¿Por qué? ¿Qué hacen aquí? Entonces, esa proximidad como personas, ¿no? Piensen no solamente como profesionales, sino como seres humanos, se pierde en este modelo médico porque es tan impropio, es tan impersonal, es tan separado de las necesidades del cliente que tenemos al frente. ¿Ok? Otra característica importante es que dentro del modelo médico clínico, el psicólogo se ha afianzado de los test como que han cumplido dos funciones. Una es un fin como tal, cuando ya vamos a ver que no es un fin, es una herramienta los procesos de aplicación de este tipo de evaluaciones. Es una herramienta, pero muchas personas utilizan este tipo de herramientas como un fin, como algo que ahí termina la actividad que usted debe desarrollar, cuando ya sabemos que no debe ser así. Y también cuando me refiero a que lo utilizan como un escudo, me refiero a que ese escudo permite que cumple también dos funciones. No permite que nadie de las personas con las que usted tiene contacto pueda ingresar en esas debilidades, puede ingresar en esa personalidad suya, en esa forma de ver las cosas. Y también sirve como un escudo para poder utilizarlo casi como un recetario, casi como un formulario, cuando realmente no es así. Y finalmente, la última característica, de las más importantes, hay muchas más, pero quería resaltar estas tres, es que el modelo médico clínico, en función al psicólogo, normalmente se puede entender como una imposición externa. ¿A qué me refiero? Con que las personas, por ejemplo, véanlo desde dos vertientes. Desde la vertiente a nivel de consulta privada, en el cual la persona recibe individuos que han sido referidos de parte de un médico, de parte de un amigo, de parte de otra persona. Pero también piensen en individuos que trabajan en establecimientos y que trabajan por un salario fijo y reciben constantemente un flujo de pacientes. En ambos casos, si nosotros no comprendemos de que realmente nuestro fin principal no es solo evaluar, no es solamente utilizar las herramientas y finalmente no ejercer nada, no tomar y no poner nada en acción, vamos a percibirlo como algo que viene como una demanda del exterior y que nosotros debemos de darle una solución. Para dar cierre a este modelo, quiero que ustedes piensen en qué pasaría si ustedes van al médico y el médico solo empieza a levantar los síntomas, ¿no? Empieza a preguntarle, ¿verdad? ¿Y qué sentido? ¿Y con qué frecuencia? ¿Y con qué duración? ¿Y con qué intensidad? Y cuando ya termina de hacer todo, hace el examen médico, le hace un examen de laboratorio, le hace radiografías, y al final, cuando usted ya está esperando el resultado, viene y le dice, no, listo, ya terminamos. Ya con eso terminamos, ya con eso finalizamos. Sería algo ilógico, ¿no? ¿Qué opinan? Y por otra parte, el segundo punto del recorrido que hemos hecho como carrera es el auténtico acercamiento.
¿Y a qué me refiero con el auténtico acercamiento? Nos referimos a que en lugar de ser impersonales, en lugar de ser individuos de repente alejados de las necesidades personales de su cliente o de su paciente, nos vamos hacia la otra, hacia la otra esquina, hacia el otro extremo. Y entonces, como decía Isaac, nos empezamos a inmiscuir mucho más en la relación con nuestro paciente. Y entonces, en este caso, vamos a tener 3 factores importantes que de alguna u otra manera influyen el uno con el otro. La primera es la sobrecarga afectiva. Y les quiero comentar lo siguiente. Cuando ustedes, bueno, por cierto, quiero escucharlos por ahí en el chat, quiero participación. ¿Cuántos de ustedes se van a dedicar a la clínica? Que ya dijeron, sí, la clínica es lo mío. A ver, por ahí los leo el chat. Raquel dice, ¿quién más por ahí? A ver, Reina, Víctor, Londra, ¿quién más? Pues les voy a adelantar algo que a mí no me adelantaron y que yo hubiera querido que me adelantaran. Lourdes también dice por ahí. El primer año de atenciones tiende a ser crítico, en el sentido de que nosotros como psicólogos inexperimentados tendemos a cargarnos mucho de los problemas que estamos viendo con nuestros pacientes. Se los adelanto. Porque es una habilidad que en la medida que pasa el tiempo, la empezamos a desarrollar de mejor manera. Sin embargo, el primer año tiende a ser bastante crítico, porque nosotros nos sobrecargamos de una manera muy fuerte. Y esta sobrecarga hace que tenga un efecto en los 2 siguientes puntos, que es la actuación, o sea, nuestro actuar. Por ejemplo, hay personas que cuando se dan cuenta de esta sobrecarga tratan de alguna manera de inmiscuirse y tener más funciones y más acciones de lo que un psicólogo debería de tener. Empiezan a generar una relación íntima, una relación personal con el paciente que estamos viendo. Y esto también puede hacer que interfiera con su labor como tal, que sobre todo cuál había sido la tarea principal que habíamos discutido al inicio, era resolver esta situación, resolver este problema por el que estaban llegando nosotros. ¿Ok? Con eso quiero ir avanzando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Ahora, como una respuesta ante esta situación, en el sentido de que o muy fríos o muy calientes, bueno, empieza a nacer la corriente del psicoanálisis y obviamente las corrientes subsecuentes, en el caso a nivel de las teorías psicodinámicas, psicoanalíticas, que empiezan a nacer un montón de corrientes con múltiples autores. Bueno, ustedes se podrán preguntar, bueno, entonces lo que nosotros estamos viendo acá, y bueno, para adelantarles un poquito, ahora lo que nosotros vamos a ver son pruebas proyectivas que se desprenden de los procesos psicoanalíticos. Entonces, la gente dice, bueno, ¿será que el psicoanálisis puede dar una respuesta al proceso psicodiagnóstico? Y la respuesta, si me preguntan a mí, sí y no. Sí y no. ¿Por qué les quiero decir que sí y no? Sí, porque hizo que nuestro enfoque médico se saliera de lo impersonal, se saliera de lo impropio, se saliera de lo distante y empezáramos a comprender al individuo de una manera más rica, de una manera más profunda de lo que lo mirábamos antes, pero tampoco tan profunda como para inmiscuirnos en el modelo del acercamiento. ¿Sí? Entonces, a nosotros el psicoanálisis nos brinda esa oportunidad. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, creo que la oportunidad que han tenido hasta este momento ha sido de análisis
muy teórico en las clases que ya han llevado a nivel de las etapas psicosexuales de Freud, por ejemplo. Pero ¿cuántos de ustedes no vinieron y se empezaron a dar cuenta de muchas de las conductas que ustedes tuvieron o que tienen y que de repente tienen una explicación a partir de esta situación, de esas fijaciones o de esas regresiones? ¿O cuántos de ustedes no se empezaron a dar cuenta de los mecanismos de defensa que ustedes utilizan y qué efecto tenía sobre cada uno de nosotros? Entonces, si ustedes ven, el psicoanálisis nos brinda esa oportunidad, nos brinda enriquecer la comprensión del individuo, del cliente que tenemos. Sin embargo, también debemos de comprender que muchas veces los instrumentos que nosotros utilizamos no son los instrumentos que normalmente utiliza el psicoanalista. Normalmente el psicoanalista utiliza pruebas que son mucho más complejas, como en el caso del test de manchas de tinta de Rorschach, que es el que todo el mundo ve y todo el mundo quiere aprender a utilizar, pero después de que vean CAT o TAT se van a dar cuenta que no es tan sencillo. Entonces, ese tipo de instrumentación que utiliza el psicoanalista, realmente cuando lo vemos aplicado al proceso psicodiagnóstico como psicólogos, tenemos mucha mayor cantidad de pruebas, de instrumentos que podemos utilizar, a diferencia realmente de lo que ellos utilizan de manera tradicional. Sin embargo, ahora, ese es como el lado positivo, digamos, hasta este punto. Por otra parte, el lado negativo, ¿cuáles eran muchas de las dificultades que podríamos encontrar a nivel de psicoanálisis? En primer lugar, debemos de pensar que el psicoanálisis no promete, ¿sí?, una respuesta rápida a estas situaciones, ¿sí? No brinda la oportunidad para tratar de solventar las dificultades lo más pronto posible. No quiere decir que las otras teorías son teorías express, no estoy diciendo eso. Sin embargo, el psicoanálisis por tradición pueden pasar años de terapia sin siquiera haber hecho un progreso real como tal. Muchas veces está muy asociado en principalmente exploración y sobre todo que puede llevar, principalmente el paciente es el que lleva un rol mucho más activo en el sentido de que la entrevista, ¿no? Por ejemplo, la entrevista no es una entrevista semiestructurada como la que nosotros utilizamos, sino que la entrevista tiende a ser una entrevista abierta, libre, en la que el paciente puede hablar lo que quiera. El paciente puede enfocarse en lo que él quiera y simplemente hablar de algunas cosas, otras cosas sí, otras cosas no. Entonces, esto hace que obviamente el proceso sea sumamente excesivo, sumamente largo. Pero si nosotros empezamos a verlo desde esta óptica, debemos de comprender obviamente que nadie va a continuar en el caso de este tipo de personas con años y años y años de estar en una consulta. No lo va a hacer. Entonces, es muy importante que entiendan esta parte de que esa es una de las grandes desventajas que podemos encontrar si quisiéramos empezar a aplicar de manera mucho más leal o más fiel al origen del psicoanálisis. ¿Estamos? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Yo quería mencionar algo. ¿Perdón? Sí, que yo quería mencionar algo. Viendo los modelos, y creo que como la solución es ser eclécticos, porque no es como que no, cada uno tiene como sus partes positivas y negativas, porque por ejemplo el modelo auténtico también puede tener una desventaja de que puede haber mucho sesgo o tanta involucración, puede hacer que los resultados no sean tan certeros. Entonces yo creo que una buena solución es ser eclécticos, como que sacar lo más funcional de cada modelo. Sí. En definitiva, permítame un segundo. Me va pasando un súper camión.
Yo recuerdo mucho a un profesor cuando yo estaba sacando cuando yo era cuando era estudiante, y decía de que los eclécticos son los que no son capaces de poder elegir algo y poder quedarse con algo. Yo me quedé muchos años con eso que decía él, pero de ahí me fui dando cuenta que realmente, así como como esta comparación que les voy a hacer en este momento, cada uno de nosotros tenemos un crecimiento, ¿sí? Pueden pensar en el niño, por ejemplo, que tienen a su lado izquierdo, y pueden pensar que el niño va creciendo no solamente en estatura, sino también va creciendo en ideales, en creencias, eh, va a ir creciendo en actitudes. Por ejemplo, muchas veces nosotros, por ejemplo, como cultura latinoamericana, nacemos bajo un dogma, bajo una religión que en la mayor parte del tiempo tendemos a aceptarlo sin tener ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Y luego cuando ya el niño va creciendo, ya se va volviendo realmente un adolescente, se le da realmente la oportunidad como tal de empezar a explorar por su cuenta, de empezar a ver, a discutir, a encontrar un punto de quiebre, a no creer siempre lo que se le está diciendo. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros debemos de pensar también como profesionales, y que también el psicodiagnóstico alcanzó ese crecimiento, porque empezó, como les dije, con el modelo clínico, el modelo médico, el modelo de aproximación, de ahí empezar a utilizar el psicoanálisis y múltiples situaciones alrededor que empezaron a cambiar. Y obviamente eso también ocurre a nivel profesional, porque nosotros somos como una mezcla de todo lo que nosotros vamos incorporando, de todo lo que nosotros vamos teniendo la oportunidad para conocer, para salirse de su burbuja, entender múltiples situaciones, entender distintas situaciones, contextos. Entonces, piensen en tantas cosas, como por ejemplo, bueno, si ustedes me preguntaran a mí si de repente yo me hubiera dedicado a la clínica, probablemente si yo no me hubiera desarrollado en mi contexto, si yo no hubiera desarrollado en lo que yo viví en ese momento para estar donde estoy, muy probablemente no estaría haciendo lo que he estado haciendo hasta este momento. Entonces, es una situación que debemos de comprender, que este tipo de cosas son muy específicas, muy inherentes al crecimiento de cada persona y también de cada profesional. ¿Estamos? ¿Ya hasta aquí se entiende? Aquí, con eso terminamos en la parte introductoria. ¿Ok? Sí. Perfecto. Sí, Ok. Entonces, viene la pregunta. ¿Qué es el psicodiagnóstico? Y ahorita quiero oírlos en el chat. Quiero leerlos en el chat. Les doy para que se estiren un minuto, ¿sí? Mientras se estiran, escríbanme en el chat. ¿Qué es entonces para usted el psicodiagnóstico? No quiero, si ya llegaron a la parte bueno, si ya hicieron el resumen, se dieron cuenta de que no hay una definición de psicodiagnóstico en el libro. Pero entonces, con lo que yo acabo de comentar, para ustedes, ¿qué es el proceso psicodiagnóstico? ¿De qué consta? Y si alguien quiere participar también de manera verbal, puede levantar la manito y así abrimos espacio con el micrófono. A ver, tenemos la primera, Camila. Solo vamos a darle unos 30 segunditos para que terminen de escribir. Hola, hola, buenas tardes a todos. Yo Sí. diría que sería un proceso que tendría como objetivo principal diagnosticar tal vez el estado mental de las personas para después darle un tratamiento adecuado.
Perfecto. Entonces, se dice de que es para que logren tener el tratamiento apropiado, ¿no? Perfecto. Reina. Buenas tardes. Yo diría que es un proceso que que tiene varias características o varias herramientas para llegar a un diagnóstico del estado tanto mental o del estado, bueno, del estado de salud en general, mental obviamente, de la persona para así poder, como dijo la compañera, llegar a un tratamiento adecuado. Perfecto. ¿Alguien más? No es que no leí nadie al chat. No sé, ahí están, por ahí están cayendo. Dice Raquel, por ahí el psicodiagnóstico se trata de un diagnóstico del estado mental de una persona, donde se utilizan test, entrevistas. Dice Zulay, desde mi punto de vista, consiste en una serie de procesos que nos permitan indagar y así poder conocer y determinar la conducta de las personas y así brindar un diagnóstico para poder generar un tratamiento que se adecue a sus necesidades. Para mí es un proceso, Alma dice, para mí es un, perdón, no, Diana, para mí es un proceso de evaluación que consiste en determinar el origen de la conducta humana a través de los síntomas y alteraciones que expresa el paciente. Por ahí Alejandra Velázquez, describir factores que determinan conducta. Alma Velázquez, proceso que tiene como objetivo conocer y comprender elementos que determinan la conducta. Alondra dice, para mí es descubrir y determinar conductas y buscar la manera de tratarlos. Víctor, poder encontrar las causas del problema y encontrar la herramienta más conveniente para establecer un diagnóstico, una diagnosis y también un plan remedial personalizado. Todo lo que ustedes acaban de decir está correcto. Y vamos a ver cómo se empieza a conjugar estas diferentes situaciones. Entonces, lo que viene a continuación, ustedes no lo tienen en el libro que les comenté, porque normalmente no lo colocan estas autoras. Sin embargo, en el libro que se llama así, Psicología Clínica, de Pedro Sánchez Coedo, da un abordaje sumamente integral con respecto a esta situación. Por ahí dice Wendy, también pienso que es un proceso para determinar la conducta de la persona y poder brindar la ayuda. Entonces, excelente. Entonces, empecemos voy a ir dándoles como un rompecabezas, ¿sí? Como un rompecabezas para que al final lleguemos a esa conclusión. Entonces, diagnosticar como tal, si ustedes buscan la raíz etimológica en el diccionario, es conocer a través de signos, síntomas y situaciones dentro de un contexto y tiempo. Eso es diagnosticar. Y quiero que vean la palabra clave de esta definición. Dice conocer. Ahí no dice tratar, ¿cierto? Dice conocer. ¿Ok? Ahora, eso es diagnóstico en todas las áreas. Diagnóstico, un diagnóstico médico, un diagnóstico a nivel de, por ejemplo, un diagnóstico de su computadora, un diagnóstico del aire acondicionado que ya no le funciona o del ventilador que de repente ya no le está funcionando con todo este gran calor que estaba haciendo. Eso es diagnosticar, conocer, ¿sí? Y algo importante que debemos de hablar, signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos y cuáles son los síntomas? Vamos a ver por ahí, voy a buscar a alguien que no me haya participado todavía. Pero Azucena, por ahí. Y si no está Azucena, vamos con Diana Aguirre y Diana Oliva. ¿Diana Aguirre o Diana Olivares? Las dos, pero ya abrió Diana Aguirre. Así que cuénteme. ¿Cuáles son los signos y cuáles son los síntomas para usted? Ok, los signos para mí es lo que nosotros observamos
del paciente, ya sea cuando está en este caso en el proceso del diagnóstico, ¿verdad? De la consulta, sería así como ver su conducta, ¿verdad? Así como si se pone nervioso, si se pone sudoroso, el enrojecimiento, si es pálido, si se pone pálido. Y los síntomas sería lo que él nos manifiesta, el paciente nos manifiesta, o sea, lo que él siente. Perfecto, súper bien. Eso quiere decir, los signos son objetivos. Por ejemplo, un signo, si pensamos a nivel médico, el peso es un signo, ¿sí? Aunque por más que quiera decir de que la balanza miente, que retiene líquidos, el peso es el peso. ¿Sí? Así como, por ejemplo, también si empezamos a irnos desde ese punto de vista a nivel médico, si le miden y le hacen una glucometría, eso es un signo, ¿sí? Si usted viene y le dice, le aplican, perdón, o le evalúan la presión arterial, ese es un signo, porque es algo objetivo, es algo a partir de elementos estandarizados con un instrumento. Por otra parte, los síntomas tienden a ser menos objetivos, son más subjetivos y, como bien dice Diana, son lo que nos comenta principalmente el cliente o el paciente. Por ejemplo, yo no puedo venir y medir un mareo, por ejemplo. Usted se siente mareado, pero yo no puedo medir un mareo. O, por ejemplo, yo no puedo venir y medir que la desconcentración, no puedo venir y decir de que, con esta parte, en la parte de este cerebro podemos ver la desconcentración. ¿Ok? A eso nos referimos, a que los síntomas pueden ser un tanto ambiguos. Ahora, si pensamos en el diagnóstico en psicología, debemos de pensar de que no solamente vamos a conocer signos, síntomas y contextos y situaciones, sino que también vamos a conocer y vamos a entender, sobre todo a partir del contexto, a partir de las circunstancias y a partir del significado de las cosas para las personas. Imagínense que piensen lo siguiente: si hace 2 años ustedes hubieran pensado o ustedes hubieran dicho, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes habrán tenido la oportunidad de ver series que involucren a una persona con fobia a los gérmenes, por ejemplo. O por ejemplo, The Big Bang Theory con este actor, múltiples elementos. Si nosotros lo hubiéramos pensado hace 2 o 3 años, hubiera dicho, qué tonto, ¿verdad? Tener que estar limpiando todo y tener que estar diciendo y haciendo esto y lavar por aquí. Y ahora, ¿cuántos de nosotros todavía no seguimos con ese miedo que teníamos al inicio de la pandemia, en el que lavábamos todo, echábamos gel, llegaba a tal grado de que la utilización de alcohol, de gel y de lavarse las manos le tenía reseca la piel, agrietada, con dolores? ¿Sí o no? Cierto. ¿Cierto, no? Sí. Entonces, si nosotros no comprendemos esa conducta a través de un contexto, difícilmente lo vamos a poder hacer. ¿Ok? También, si nosotros no comprendemos el significado de las cosas para las personas, difícilmente vamos a poder comprender también a la persona. Por ejemplo, a nivel latinoamericano, ¿sí? En la cultura latinoamericana. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, imagínense la siguiente situación. El COVID ya no existe, ya estamos todos vacunados, ya digamos que ya logramos la inmunidad de rebaño. Y usted se gradúa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a celebrar ese título? Una fiesta, Lick.
Una fiesta. ¿Con qué? Bueno, Reunido con la familia, los amigos. familia, amigos. ¿Y qué van a hacer? Digamos que las bebidas espirituosas, no me digan eso ahorita, pero díganme, ¿qué sí va a involucrar la fiesta? Comida. Manifestación de personas, grupos grandes de personas. Grupo grande de El personas, contacto. contacto, Aglomeraciones de personas. dimensiones. Y si usted, por ejemplo, Abrazos, felicitaciones. abrazos, y si usted, vaya, y si ustedes vienen y ustedes han visto, bueno, nosotros somos de Honduras y digamos que la industria cinematográfica más fuerte que tenemos es Hollywood, en Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que hace una chava cuando termina con su pareja? Ahora, Celebrar. Depende la situación. Sí, La depende del caso. la típica de serie gringa. ¿Qué hace? le va a contar a su mejor amiga. ¿Qué más? Y la amiga le dice que se vayan de parranda. Lo A comer publica. helado. Ahí está, mira, ahí está. Viene, agarra un bote de ice cream de esos que parecen balde y va Ver con películas. una cuchara, se mete debajo de las cobijas, ve una película. Entonces, Y que eso es de película, eso no es en la vida real. no, por eso hice, Y eso no funciona, Lick. yo por eso hice el preámbulo de Hollywood, ¿no? Entonces, con Maruchanes, dice por ahí Raquel. Entonces, vean, pero hay algo indiscutible, que ya sea en películas o en vida real, la comida, o sea, nosotros somos una cultura que la comida está al centro de nosotros. Festejamos, comemos. Nos decepcionamos, comemos. Estamos felices, comemos. Entonces, si nosotros no logramos comprender, por ejemplo, el papel de la comida en una cultura, difícilmente podemos entender a la persona. ¿Sí me siguen? ¿Entienden? Sí. Nosotros debemos de comprender lo que significa para la persona las diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo le dijera a usted relaciones de hermanos, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor para usted puede decir, no, la verdad que los hermanos no guardan una relación cálida porque esa es mi experiencia. A lo mejor otros me van a decir, no, hombre, los hermanos, lo más sagrado de la vida. A lo mejor otros me van a decir, es que mi mamá a mí me inculcó desde muy temprano que ella se iba a morir y que quienes íbamos a quedar juntos éramos los hermanos. ¿Sí o no? Entonces, Sí. si yo no entiendo el significado de la situación para la persona, no voy a poder comprender a la persona. ¿Se entiende? Entonces, no basta con lo que nosotros vemos, no basta solo los signos, no basta solo los resultados de los exámenes, los resultados de las pruebas, sino que también debemos de comprender lo que significa las personas. Lo que significa aferrarse a algo, por ejemplo, que eso es de lo más frecuente que hay en las consultas. ¿Por qué las personas se aferran tanto a una relación, por ejemplo? Que si usted viene y dice, pucha, ¿por qué no lo deja? O piensen ustedes en personas víctimas de violencia doméstica, por ejemplo. Ya me estoy metiendo en temas un poquito más complejos, pero imagínense, ¿por qué la persona no lo deja? ¿Ustedes creen que ella disfruta de esto? Y digo ella en general porque no se da mucho más frecuente en mujeres, no quiere decir que no ocurra en hombres. Muchas veces se da por la influencia psicológica que tiene el agresor sobre la víctima. Exacto, y a lo mejor puede significar de que para la persona, dice Florangeli, porque es una dependencia, ¿sí? ¿Qué significa esa dependencia? ¿Qué pasa si lo dejo? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, se entiende por masoquismo, dicen algunas otras personas. O también, licenciado. Por miedo, Síndrome de Estocolmo, miedo, apego, hay tantas cosas alrededor de esto, pero
A lo mejor estamos hablando de un ejemplo X, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos a la persona enfrente? Tenemos que explorar y comprender ese significado. Sí me siguen, ¿verdad? Sí estamos haciendo clic acá. Sí, Perfecto. Y punto 3 y punto 4 que les quiero hablar es que en la mayor parte de procesos diagnósticos siempre es conveniente realizar exámenes complementarios. Ya sea si estamos hablando a nivel médico, exámenes como por ejemplo el examen físico, por ejemplo si estamos hablando acerca de exámenes de laboratorio, resultados, qué sé yo, lo que se les ocurra. En psicología pasa igual. Nosotros echamos mano de las herramientas que nosotros tenemos. Pero sobre todo, estos exámenes nosotros los realizamos no porque sí, o sea, no solo porque sí, no solo porque se me ocurre, yo creo que por aquí queda bien un whisk. No, es porque nosotros nos planteamos una hipótesis. Nosotros nos planteamos una hipótesis. Viene una persona y le dice, es que fíjese que mi hijo a nivel, en la parte educativa, tiene muchos problemas. Fíjense que saca malas notas y tiene un montón de dificultades y es la segunda vez que repite tal año escolar. Y entonces viene usted y dice, bueno, ¿será que en primer lugar pensemos, por ejemplo, ¿será que recibe la metodología apropiada? Es una hipótesis, ¿no? ¿Será que tiene las habilidades necesarias para el estudio? ¿Será que de repente tiene alguna dificultad física que le impide aprender? Entonces, esas hipótesis nosotros las planteamos, pero tenemos que ya sea buscar que se compruebe o que se descarte. No me puedo quedar nada más con esa duda de yo creo que puede ser esto, pero vamos a ver. No funciona así, ¿verdad? Nos planteamos una hipótesis, tenemos que ya sea descartarla o respaldar. Y finalmente, el diagnóstico psicológico se puede dar con distintos grados de precisión. Ustedes recuerdan cuando vieron a Normal 1, yo les decía cada rato, a los que llevaron a Normal conmigo, les decía de que existen categorías específicas, ¿sí? Categorías específicas como trastorno depresivo mayor, distimia, si estamos en el tema de los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, si vemos en el caso de las situaciones a nivel de estrés, trastornos adaptativos. Entonces, hay categorías específicas, pero también hay categorías que no son específicas. A lo mejor una persona que puede cumplir no con todos los criterios diagnósticos, pero sí con algunos. Entonces, a lo mejor ya no cumple los criterios específicos para un diagnóstico, para un diagnóstico puntual, pero de repente sí cumple con alguna sintomatología relacionada. O incluso también puede ser respuestas comunes al estrés. Hace como 3 días vi a una nueva paciente. Esta nueva paciente me dice, fíjense que yo lastimosamente perdí a mi esposo en consulta, perdón, estaba interno, lo perdí por complicaciones de COVID. Y no sé cómo esto le puede estar afectando a mi hijo. El hijo tenía como 4 o 5 años. Entonces ella me dice esta situación y le digo yo, ¿y él ha mostrado alguna dificultad? Por ejemplo, el llanto ha sido incontenible, ha mostrado alteración en los patrones de alimentación, de sueño. ¿Qué ha ocurrido? No, la verdad, nada, me dice, solo un poquito más bajado de lo normal. Entonces, tenemos que comprender este tipo de reacción que está teniendo el niño. ¿Es esperable? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Lick, porque él sufrió un duelo. Claro. Entonces, tengo que comprender que a lo mejor sí puede ser que cumpla con algunos criterios, pero también debemos de comprender que puede ser una respuesta esperada para una situación o para un contexto en específico. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Lick. Ok. Sí, Lick. Ok.
Les hago una propuesta. Voy a dejar de compartir. ¿Les parece si nos tomamos una pequeña pausa? Son las 4:10. Nada más para que vayan a tomar agua, vayan al baño. Yo voy por mi café. Y nos vemos 4:17. Tengan 7 minutos. Está bien. Listo. Gracias. Hasta aquí estamos bien. Hasta aquí hay dudas, comentarios, consultas. Estamos bien, Liz. Bueno, de parte. Todo claro, Liz. Sí, todo está claro, Liz. Perfecto. Ok. Lick, solo una consulta. Fíjese que yo me conecté a las 3:09 y no es, ya había pasado lista, ya había pasado captura, entonces solo para reportarme. Lo paso lista a usted. Ah, ok. Gracias. Listo. Ok. Entonces nos hemos quedado por acá con algunos elementos importantes para tomar en cuenta con el tema de diagnóstico, según Sánchez Escobedo. Pero también ahora es importante que resaltemos lo siguiente. Habíamos hablado de signos y síntomas. Los signos y los síntomas son algo vital en el proceso diagnóstico. Pero, ¿perdón? Ok. Pero no solo son los síntomas y los signos los que nosotros vamos a poner atención, sino que nosotros los vamos a poner en perspectiva, pero también con base a sus propios conocimientos y a su experiencia, que entre más tiempo pasa, más va adquiriendo, se va a empezar a dar cuenta que no solo es eso lo que nosotros debemos de ponerlos, no solamente eso es lo importante para un proceso diagnóstico, sino cómo nosotros ponemos eso en perspectiva para poder finalmente llegar al diagnóstico. Pero no solo es a partir de signos y síntomas que ustedes van a diagnosticar. Claro, son vitales, son importantes, pero no son los elementos que ponen un punto final al diagnóstico. ¿Ok? Otro tema importante. El diagnóstico no se da en un vacío. ¿Qué me refiero con esto? Cuando nosotros diagnosticamos a alguien, esa persona viene de un contexto, viene de una familia, viene de un contexto cultural, viene de un contexto comunitario, viene a partir de distintas repercusiones, viene de una familia extendida. Entonces, tenemos que prestar mucha atención ante este tipo de situaciones. Entonces, debemos de comprender la historia, debemos de comprender las circunstancias, de dónde viene, cuáles son sus aspiraciones, la mentalidad específica. Debemos de pensar también en qué ha sufrido esta persona que lo ha llevado hasta el punto donde está. Algo que a veces, no a veces, eso es algo que normalmente los médicos no hacen. No toman en cuenta esos elementos previos de la historia clínica de un individuo. Simplemente presta atención a la situación actual. Y nosotros acabamos de determinar que vamos a salir de ese modelo médico anterior. Tenemos que comprender que para alcanzar un diagnóstico exitoso debemos de comprender todas las ramificaciones alrededor. Por ejemplo, les quiero poner un breve ejemplo. Me llega al consultorio un niño, bueno, no el niño, la mamá, que no lo aguanta ya. Y le pregunto a qué se refiere con que no lo aguanta. Dice malas palabras, se enoja, se molesta, tira las cosas. Y cuando le pregunto por la edad del niño, tiene 5 años. Entonces, cuando yo lo vi, los síntomas que ella me decía, más las distintas dificultades a nivel que yo pude ver, o sea, que yo con mi ojo pude ver. Cuando llegó el niño al consultorio,
se paraba en la silla, se sentaba, tocaba todo, tocaba el escritorio. Y ahorita con el tema del COVID, yo estaba, mi parte compulsiva de limpieza salió a relucir en ese punto. Pero luego empecé a entender el por qué el niño se estaba comportando de esa manera. Y me di cuenta que, por ejemplo, este tipo de situaciones estaban explicadas alrededor porque la pareja como tal, de esposos, estaban separados, separados en tema de relación, pero físicamente vivían en el mismo espacio. Físicamente, lo que la mamá decía, el papá venía y lo volteaba, lo quitaba y ya no le quitaba la autoridad. Y lo que decía el papá, la mamá hacía exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, cumple con los criterios diagnósticos para el trastorno negativista desafiante, sí. Pero también, ¿cómo voy a hacerlo si el niño realmente lo que está es en un mar de discusiones, en una tormenta de dificultades, en una situación tan compleja que ni ellos mismos entienden? Entonces, quiero que me sigan con esta parte, que los signos y los síntomas son vitales, son importantes, no nos podemos saltar estos elementos. Pero no solo es eso. Tenemos que comprender el contexto bajo el cual nosotros vamos a desarrollar. ¿Ok? Y también, adicionalmente, nosotros, aparte de este tipo de situaciones, no solamente es, como decíamos, no solamente es evaluar, sino es que vamos a comprender estos códigos sintomáticos. Nos referimos a las conductas, qué significan las conductas, cómo las utilizan las personas, porque en esta situación muchas veces las personas ignoran estas mismas conductas. Entonces no solo basta con que nosotros las entendamos, también tenemos que comunicarla, tenemos que decirle a la persona, tenemos que presentarle esta información. Porque les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes no les pasó en medición 1 y 2 que les dijeron vayan a hacer un informe, pero no les dieron como la estructura completa? Sí, eso Sí, pasó. se hizo difícil, la verdad. Exacto, entonces es como cuando usted va en un mar sin una guía, como está en una oscuridad tremenda, en un espacio abierto y va con un fósforo. Claro, usted no puede identificarlo. Pero entonces, siguiendo esta analogía del fósforo y la oscuridad, ahí es donde viene el terapeuta y ahora no solamente va a descubrir que él anda con un fósforo, sino que le va a quitar ese fósforo y ahora le va a dar una candela, ¿sí? de esos focos que usan los carros abajo con alucinógenas, halógenas, perdón. Me traicionó el inconsciente. Halógenas. Entonces, nosotros tenemos que cumplir ese objetivo. No solamente nosotros comprender la situación del paciente, sino que también se lo vamos a explicar. Porque nosotros, una vez que le podamos explicar esta situación a nuestro cliente, a nuestro paciente, vamos a tener la oportunidad de que él mismo pueda tener esa oportunidad de reflexionar, de generar un diálogo y sobre todo de encontrar una solución a esta situación. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí. Ahora, si ya hablamos de conocer signos, síntomas, conocer contextos, situaciones, significados, ¿qué vamos a hacer con toda esa información? Bueno, ahora es donde nosotros viene el siguiente punto. Todo lo que nosotros acabamos de tomar en cuenta, todo lo que nosotros acabamos de hablar,
debemos de tomarlo en cuenta para llegar al diagnóstico. ¿A qué me refiero con todos los puntos que acabamos de hablar? Para hacer un resumen. La anamnesis personal y familiar. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su familia? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿De dónde, qué significa? ¿Cuál es su contexto? Entre otras cosas. El examen físico y mental, los que bueno, todos ya pasaron por Anormal 1, así que comprenden cuando hablamos del examen físico. Comprenden que, vaya, por ahí algunos que llevaron edición 3 conmigo el periodo pasado, se dieron cuenta de que hubo un paciente, por ejemplo, que los resultados de las pruebas se vieron alterados porque el día de la aplicación de la prueba le ocurrió algo difícil y esto interfirió mucho en su propio rendimiento. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de situaciones, empezamos a comprender que la parte física, la parte mental, la parte emocional tiene un aspecto importante cuando hablamos del diagnóstico. También los resultados de la prueba, ¿qué me indica? ¿Qué me quiere decir esta prueba? También la interpretación de la situación, el significado, qué pasa en ese contexto en específico. Y finalmente, la apreciación etiológica y pronóstica del caso. ¿A qué me refiero con esto? Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Porque el diagnóstico no solo es en pasado, sino es pasado, presente y todavía también en futuro. Tratando de hacer un pronóstico en función, ya sea de las deficiencias que pueda tener, de los problemas encontrados, de las insuficiencias, haciendo una contrastación con el balance de los recursos que tiene, con las fortalezas que tiene, con las capacidades del paciente. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Dudas hasta acá con esta parte del diagnóstico? Entonces, si ven, no estaba tan fácil de dar un solo concepto por todo lo que acabamos de dar. ¿Dudas? ¿Todo bien? Okay. Todo bien. Estamos bien, Nick. Ok. Entonces, ¿cuáles son las características del psicodiagnóstico? En primer lugar, vamos a hablar que es una relación dual. Esta relación dual o bipersonal puede ser psicólogo-paciente o psicólogo y grupo familiar, porque también puede ser terapia de grupo o terapia familiar. Entonces, en este contexto existen roles bien definidos. El profesional y el paciente saben sus obligaciones. Viene el paciente al consultorio, pide ayuda en una situación que esté teniendo y el profesional acepta este pedido y se compromete a darle no la solución, sino a satisfacer esa solicitud. Más adelante, cuando por ahí llegan terapéuticas, cuando llegan consejería, están dando cuenta de que la solución recae principalmente en los hombros del cliente o el paciente. Esta relación es algo importante que les quiero comentar. Esta relación tiene una duración limitada, ¿ok? No es para siempre, no es para toda la vida, ¿ok? Entonces debe de tener un inicio, debe tener un final. El objetivo, como habíamos hablado, es descripción y comprensión lo más profunda y completa de la situación. También vamos a enfatizar la investigación de algún aspecto sobre la sintomatología y sobre las características de la derivación, si hubiera. Eso quiere decir, si nosotros necesitamos remitir a este paciente a otro espacio, debemos de comprender cuáles son los aspectos importantes del por qué yo remito a alguien. Ustedes se acuerdan en Bender, cuando vieron Bender, ya un par de periodos atrás, o el periodo pasado, que en Bender les decían de que podía ser que existiera una lesión orgánica cerebral.
y que en las recomendaciones siempre se ponía remisión al neurólogo. ¿De acuerdo? Sí, Y así les voy a hacer una pregunta. Con la mano en el DCM y la otra mano en el corazón. ¿Entendieron por qué se manda al neurólogo? Sí, licenciado. sí, Sí, seguro. Sí, porque, digamos, como nosotros no podemos evaluar algún daño en la masa encefálica, entonces por eso él es el único que puede hacer un TAC, un EEG. Ok, perfecto. Yo les hacía esta pregunta porque ese es como el caso más común. Pero, ¿qué pasaría si nos encontramos con otras particularidades? Debemos de comprender que si vamos a realizar una derivación, es importante por qué nosotros estamos derivando. ¿Ok? Y lo que habíamos hablado, no solamente abarca el presente, ¿sí? Sino también vamos a hablar acerca del pasado para poder llegar al presente, pero también elementos a nivel futuro. Vamos a hablar del pronóstico del individuo. Vamos a hablar acerca de lo que le depara. No es que nosotros leamos cartas, ¿sí? Podamos leer, llegar a ver el futuro por medio de lectura de cartas. No, no es eso. Pero nosotros, con base a la información que tenemos, podemos generar un pronóstico para esa situación en específico. Obviamente, no es un pronóstico que ustedes van a hacer solo porque sí, o solo porque yo creo que le va a ir bien, o yo creo que le va a ir mal, sino que es utilizando todas las técnicas que podamos echar mano. Entrevistas, técnicas proyectivas, vamos a utilizar técnicas de evaluación psicométrica, evaluación de personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, esas son algunas de las características que ya habíamos ido adelantando un poco con esta situación. ¿Ok? Ya casi terminamos. Bueno, faltan 20 de todos modos. Ahora existen 4 momentos del psicodiagnóstico. ¿Ok? Sé que hay 5 espacios, pero solo son 4. Solo son 4 momentos. Los últimos 2 son como comentarios adicionales. Entonces, el primer momento del psicodiagnóstico es el momento 1 se conoce como el momento de apertura, que es donde nosotros realizamos el primer contacto con el paciente. Ese primer contacto puede ser a través de agendar cita, a través, qué sé yo, si usted tiene la oportunidad de tener alguien que le pueda agendar a usted las citas, puede ser una llamada telefónica, WhatsApp. O sea, ese primer momento, el primer establecimiento del contacto con el paciente. Dentro de este primer momento también colocamos la entrevista inicial. ¿Ok? Hasta ese punto es el primer contacto. El segundo momento va a consistir en todo el proceso. Bueno, antes de seguir acá. Esa entrevista inicial es donde nosotros exploramos, obviamente, el motivo de consulta. ¿Sí? Exploramos motivo de consulta, exploramos datos generales, exploramos la problemática, exploramos a nivel familiar, exploramos elementos asociados al problema, etcétera, etcétera. El segundo momento ya va a consistir en el proceso de aplicación de la batería de pruebas que usted ha seleccionado y que van acorde para dar respuesta a ese motivo de consulta. Eso quiere decir de que si alguien lo va buscando usted para un estudio de personalidad y de repente usted viene y le quiere aplicar una prueba que no va asociada con esto, no va dando una respuesta a esta situación. Y en este mismo segundo momento también se puede incluir todo el tiempo que nosotros dedicamos para el estudio y la redacción del material recogido. ¿Ok? Y el tercer y cuarto momento yo los decidimos unir en el sentido de que el tercer y cuarto momento van muy estrechos en cuanto a la devolución de la información, ¿sí? Y esta devolución de información va también implícita la redacción y entrega del informe, ¿sí? Que debe de ir acompañado siempre en un proceso psicodiagnóstico.
sea, aquí es importante que tengamos toda esta oportunidad. No solamente es, pues nosotros a veces creemos que la redacción del informe y ahí finaliza la tarea, cuando realmente la tarea realmente va a finalizar una vez que nosotros encontremos y demos respuesta a ese motivo de consulta. Ahora, unos temas importantes que son estos dos puntos adicionales que les quería colocar al final. Los pasos que nosotros acabamos de ver van a posibilitar brindarle información al paciente acerca de lo que ocurre, ¿sí? Y sobre todo, de darle una orientación, darle qué es lo que está pasando con toda esta situación y cómo podemos empezar a brindar una oportunidad para resolver esta situación. ¿Estamos? Y finalmente, el contenido y la forma del informe va a depender de quién lo ha solicitado y de lo que ha pedido que se investigue más específicamente. Muchas veces nosotros, y de nuevo, no es una deficiencia nuestra, sino que así es como fuimos formados en la carrera, porque normalmente solo aprendemos a dar hacer un solo tipo de informe, que es el informe técnico. Pero muchas veces, si usted le pregunta a la persona si le entiende qué significan los percentiles, qué significa el percentil tanto, qué se encuentra en tanto, y los intervalos de confianza, y qué significa. No lo entienden la mayor parte del tiempo. Entonces, tenemos que comprender que muchas veces los informes que nosotros realizamos son muy técnicos para las personas. Y tenemos que hacer un poquito más digerible esa información para el individuo. Así como dar una respuesta en específico acerca de lo que se está solicitando. ¿Reina? Con eso que usted mencionó, Lick, recuerdo que la licenciada que a mí me dio Medición 1 nos decía que nosotros teníamos que saber cuál era el nivel educativo de los padres para así poder saber qué tipo de palabras o terminología utilizar en el informe para que ellos pudieran entenderlo mejor, porque si es una persona, bueno, que ya tiene un posgrado y todo eso, se le hace más fácil entender términos más técnicos, pero si es una persona que probablemente no terminó en la secundaria, difícilmente lo va a comprender. Exactamente. Entonces, también piensen en lo siguiente. ¿Quién solicitó ese informe? Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, de lo más frecuente que a mí me pasa, la maestra de la escuela X pide una evaluación para el niño X. Entonces, el informe va dirigido, claro, una copia para los padres, pero quien necesita esa información como tal es la maestra. Porque a lo mejor ella puede hacer algunas correcciones a nivel didáctico, por ejemplo. A lo mejor ella se queja porque el niño no le presta atención, porque todo el tiempo anda en su rollo, y a lo mejor no se da cuenta que el niño no miraba bien y estaba sentado en el último asiento. Pues claro, al no mirar bien, él buscaba atención en otra parte y no le prestaba ningún tipo de atención a ella cuando daba la clase. Entonces debemos de comprender quién necesita esta información. Incluso también en el caso de las recomendaciones de su informe. Muchas de las recomendaciones, a mí me gusta segmentarlas para quién van dirigidas. Por ejemplo, si van para maestros, si van para padres, si van para, por ejemplo, he tenido algunas personas que también han involucrado mucho a los hermanos en los procesos de crianza. ¿Qué recomendaciones van para los hermanos, por ejemplo? Ese tipo de cosas. ¿Estamos? Sí. Y llegamos a la última parte de la presentación del día de hoy, que finalmente es el encuadre. El encuadre se entiende como un contrato, ¿sí? Como un contrato, es un documento en el cual usted va a exponer todas las situaciones importantes para nosotros comprender y poder explicar estas situaciones. En el caso de, por ejemplo, la mayoría de individuos que llegan a consulta
es primera vez, jamás habían ido a un psicólogo. Entonces debemos de mostrar, debemos de enseñar el por qué se va a hacer de la manera que se va a hacer. Entonces el encuadre es ese contrato, pero no solamente cuando nos referimos a un contrato, no es un papel muerto, sino que es mantener ciertas variables de manera constante. ¿Sí? Como por ejemplo, la aclaración de los roles. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuáles son los límites? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los lugares donde se van a realizar las intervenciones? Por ejemplo, ahora con todo este tema de la tecnología, hay muchas personas que llaman constantemente a sus terapeutas o le escriben constantemente a sus terapeutas porque consideran que tienen ese derecho. Pero si usted como tal en el encuadre viene y le comenta qué es, hasta dónde llega el límite, ¿verdad? ¿Dónde se van a tener estas intervenciones? ¿Va a ser en la clínica o va a ser de manera virtual? Porque también se está desarrollando de esa manera, pero ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? Por ejemplo, también los horarios, la duración del proceso. Porque muchas veces, como les decía, con todo este tema de la tecnología, se ha vuelto mucho más fácil poder tener esta oportunidad. Incluso delimitar estas áreas es una labor importante, porque eso va también a enseñarle al paciente que nosotros como tal también tenemos límites que ellos deben de respetar. Y sobre todo, y creo yo que esta es la parte donde la mayoría de ustedes se les abre los ojitos, que son los honorarios. Usted debe dejar claro los honorarios, que en qué momento se paga. Por ejemplo, ahorita con todo este tema de telepsicología, hay muchas personas que están dudando de cuándo se debe pagar. Se paga antes de la cita, se paga después, se paga durante, se paga por transferencia, qué app se puede utilizar. Entonces, todo esto se debe dejar sumamente claro para que no haya ninguna duda o que no quepa ninguna situación que pueda desvirtuar este mismo proceso. ¿Ok? Y ¿es claro hasta aquí? ¿No esto? Sí. Sí. Y el mensaje final sobre el encuadre. En primer lugar, debemos de comprender de que nosotros tenemos ciertas líneas que se deben de respetar, como los horarios, los honorarios, los tiempos, todo eso es importante. Pero también va a haber un cierto momento en el cual debamos de comprender que existen encuadres también para ciertos casos, ¿sí? Por ejemplo, hay personas, en consejería tuve el periodo pasado, tuve un alumno que su paciente le escribía a medianoche, por ejemplo. Entonces, para ese tipo de casos, se debe de mantener, ¿verdad? Los acuerdos iniciales, se debe de reforzar este tipo de situaciones, porque él no puede tener acceso a este tipo de situaciones, no debe de hacerlo. Estamos hablando un poco por ahí de una persona que no respetaba los límites, pero nosotros como profesionales recae en nuestros hombros esa tarea de mantener el encuadre, pero sobre todo comprender el encuadre para cada uno de los casos. Como les decía, hay ciertas características que se mantienen, hay otras que dependiendo de cada situación vamos a ir ajustando a esta necesidad. Por eso, este es el último mensaje, que lo más recomendable es que nosotros mantengamos una actitud flexible, ¿sí? Una actitud permeable, una actitud abierta, no solo hacia las necesidades del cliente, sino también hacia las necesidades propias. Está bien en algún momento que usted considere cancelar una cita, por ejemplo, porque físicamente o emocionalmente no se siente bien. Y eso está bien. Claro, hay parámetros, ¿no? No le va a decir media hora antes de la consulta, que no me siento bien, nos podemos ver otro día, porque ya aborda en la informalidad. Pero tienen que entender también eso, de que nosotros tenemos que estar abiertos a nuestras propias necesidades. Porque muchas veces si nosotros somos inflexibles, si somos
muy fuertes en estas situaciones, podemos llegar a establecer condiciones que después van a resultar no sostenibles, que no van a poder desarrollar y que finalmente terminan perjudicando principalmente a nuestro paciente. ¿Dudas? ¿Estamos clarísimos? Claro, Lick. Y con eso cerramos por hoy. A ver, vayan encendiendo por ahí sus cámaras, porque ya llegamos llegamos al final por hoy. Ok, a ver. Irene parece que recibe así como una información divina. Que cae así del cielo. Perfecto. Ok. Clarísimo, ¿verdad? Así como que mañana hay control de lectura. Claro, Philly, como que hay control de lectura. Vale. Ok, no, me alegra. Entonces, lo siguiente es, recuerden finalizar el resumen que deben entregar el día sábado. El día martes empezamos ya con el segundo capítulo, que es el tema de entrevista. Aquí vamos a enfocarnos muchísimo, no solamente en el tema de la entrevista como tal, de lo que nosotros pensamos que es el lápiz y papel, sino la entrevista es un momento como tal. El instrumento que ustedes han visto y que muchas veces han pasado como un checklist, ¿verdad? Como de manera bien como recetario. Realmente la entrevista no es eso. La entrevista es ese momento en específico en el cual existe ese intercambio de información. Entonces vamos a enfocarnos en eso el día martes. Recuerden avanzar en su tarea, recuerden también trabajar en el foro y yo voy a estar trabajando estos días y empezar a subirles información. El libro también de donde salió alguna de la información que está por acá, se lo voy a subir también. Es un libro sumamente eficiente para los que van a querer dedicarse más adelante a la clínica. Se llama Psicología Clínica. Entonces, para que lo puedan por ahí hojear más. Y si no hay más dudas, entonces nos vemos el día martes, misma hora, mismo canal. Por ahí el domingo les estoy enviando los enlaces para conectarse. Isaac. Licenciado. Isaac y luego Wendy. Lick, digamos, miré de que 2 personas ya hemos enviado el foro, ya que usted ahorita nos dijo de que lo podemos cambiar o ya estamos fritos. No, creo que sí se puede modificar. ¿Puede modificar? Creo que le dan 24 horas para modificar. Es que me lo mande como. No, y si no, haga una nueva entrada. No hay problema. Bueno. No sé. Listo. Wendy. Una pregunta. El resumen se puede hacer en un documento de Word y también se puede hacer en manuscrito. Deberían de hacerlo mejor en Word y de ahí lo pasan a un PDF. Es más fácil revisar el PDF, es menor tamaño a nivel de archivo, pero si no tiene acceso a eso y lo quiere hacer de manera manual, no hay ningún problema y de ahí lo sube también de manera en PDF, ¿cierto? Le puede tomar una fotografía, una buena fotografía que se permita leer y de ahí lo pueden ver. Está bien, gracias. ¿Estamos? Ok. Entonces, feliz fin de semana, jóvenes. Aprovechen el tiempo, vayan avanzando. Ya se dieron cuenta que la primera unidad es de mucha teoría. Ya de ahí la 2, ya empezamos a ver todo el tema de las aplicaciones. Descansen, pórtense bien. Gracias. Buenas tardes, Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ice. Gracias, Lick.